Muy buenas noches. Esta semana ha sido una semana bien candente y por eso vamos a comenzar con el hecho de que, según Amnistía Internacional, nuestro teléfono fue intervenido en varias oportunidades por Pegasus. Muchas personas por primera vez van a oír este nombre, Pegasus, pero ya los que trabajábamos en investigación y por otras circunstancias conocíamos de que ese aparato había sido adquirido por República Dominicana. Tenemos entendido que en el gobierno de Danilo Medina para un espionaje de alto nivel. Eso, como lo podemos saber dentro de un ratito, los gobiernos los compran de gobierno a gobierno, no lo puede comprar cualquier persona y se supone que se hace solo específicamente para la seguridad nacional. Pero cuando se hace de forma irregular, espuria, como en este caso, que es para un periodista y saber cuál es la fuente, cómo está investigando un caso que le atañe a un funcionario que se le está denunciando por corrupción, entonces es una franca violación a muchísimas leyes: libertad de prensa, libertad de expresión, libertad individual. Bueno, definitivamente una caterva de violaciones que se han hecho en este caso. Antes de comenzar, vamos a tener a personas de Amnistía Internacional, abogados, periodistas que nos comenten de esta situación. Pero antes vamos a conocer un poco más bien lo que es Pegasus, cómo trabaja Pegasus y la cantidad de dinero que se requiere para una sola intervención. Es un aparato millonario y por eso solo se podría comprar y lo podría comprar un estado o un país, porque es el país el que tendría necesidad de países como que están en guerra, saber cosas importantes de la seguridad del Estado, o países que tienen una penetración del narco muy violenta, que también a través de Pegasus se puede desmembrar muchas estructuras mafiosas. Pero de ahí, del dicho al hecho, a una simple periodista solo por motivación personal e interés personal para evitar una investigación, es la gran diferencia en este caso. Vamos a ver este pequeño resumen de lo que es Pegasus, lo que ha encontrado Amnistía Internacional en otros países y luego volvemos aquí al estudio. En la mitología griega es muy conocido Pegaso, un caballo indomable que luego se convierte en una constelación que desde el firmamento observa todo lo que ocurre en la Tierra. De ahí se deriva el nombre de Pegasus, un programa informático de espionaje que desde el 2016 ha sido objeto de escándalos en los medios de comunicación. El software, desarrollado por la empresa israelí NSO Group, supuestamente solo se vende de manera exclusiva a los gobiernos para prevenir atentados y otros delitos contra la seguridad nacional. A diferencia de las tradicionales tecnologías de espionaje, Pegasus accede remotamente a los teléfonos, se instala de forma sencilla en los celulares mediante un mensaje o una llamada que no hace falta ni abrir ni contestar, accediendo de manera ilimitada a mensajes, historiales de llamadas, fotografías, audios, videos, contactos, datos de geolocalización e incluso activando la cámara o el micrófono de teléfono, sin que esto sea notado. Por todas estas características, Pegasus no está al alcance de cualquier bolsillo. De acuerdo a un contrato al que tuvo acceso el periódico New York Times, la tarifa de instalación ronda los $500,000, más un costo adicional de $650,000 por cada 10 teléfonos espiados. El programa se ha desvirtuado de su objetivo inicial de seguridad nacional para facilitar la comisión de violaciones de derechos humanos a escala masiva en todo el mundo. El escándalo fue destapado por Amnistía Internacional mediante el proyecto Pegasus, mediante el cual hace análisis periciales de teléfonos móviles y confirma el ataque a periodistas y activistas de derechos humanos en unos 18 países. Y en América Latina está México y Salvador, y ahora se agrega a la lista República Dominicana, cuando Amnistía Internacional notifica mundialmente que mi teléfono había sido infectado. Entre los hallazgos, el Laboratorio sobre Seguridad del organismo detectó que mi dispositivo había sido infectado en 3 ocasiones: el 20 de julio del 2020, apenas 2 días después de la presentación de una investigación sobre los negocios del ex
jefe de seguridad presidencial, mayor general Adam Cáceres, que se derivó luego en la operación Coral y Coral 5G por parte de la Fiscalía. La segunda ocasión fue el 8 de septiembre de 2021, que coincide con una investigación al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, quien está cumpliendo prisión por el caso Operación Calamar, que se conoce en la justicia. Y la tercera vez que se registra es el 1 de octubre, el periodo que abarca investigaciones al presidente de la Cámara de Cuentas, Yanel Andrés Ramírez, a un coronel de la policía por chantajes a concubina de un recluso a cambio de favores sexuales. Como pueden ver, todas son investigaciones sensibles y de gran repercusión. Esta denuncia de Amnistía Internacional tuvo una gran repercusión. Fue reseñado por prestigiosos medios internacionales como el Le Monde de Francia, La Vanguardia de España, El Guardián de Inglaterra y la agencia EFE, entre otros. De acuerdo a Erika Guevara Rosa, directora de Amnistía Internacional para las Américas, República Dominicana se suma a la lista de países en los que se utiliza el software espía para silenciar e intimidar a periodistas valientes e insta a las autoridades dominicanas a llevar a cabo sin demora una investigación independiente, imparcial y transparente sobre la vigilancia selectiva y legítima de periodistas en el país. En ese sentido, el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, garantizó que se haría una investigación y aseguró que el gobierno dominicano, establecido desde el 2020, no tiene acuerdo de ningún tipo con la empresa creadora del software Pegasus. Que inmediatamente nos enteramos de esa denuncia porque recibimos una comunicación de Amnistía Internacional, nos pusimos en comunicación con la periodista Piera y nos pusimos a la orden para disponer la investigación que fuese necesaria para descubrir el origen de este intento. La organización cívica Sede Justicia también apoderó este jueves a la Procuradora General Miriam Germán de una denuncia para investigar el caso, ya que desde septiembre del 2021 tiene conocimiento del uso de este programa para interceptación telefónica contra personalidades en el país. Amnistía Internacional llama a República Dominicana a tomar esta iniciativa como oportunidad para implementar un marco normativo que respete los derechos, ya que viola el derecho de la privacidad, el derecho a la libertad de prensa y de expresión. También no solo tenemos esas 3 intervenciones, sino que nosotros habíamos sido alertados por Apple, donde se nos dice que nuestro teléfono también fue intervenido. Según esta notificación de Apple, esta alerta, los atacantes patrocinados por el Estado, dice Apple, pueden estar apuntando a su iPhone. Apple cree que está siendo atacado por atacantes patrocinados por el Estado que intentan comprometer de forma remota el iPhone asociado a su ID de Apple, Nuria Piera, etc. Es probable que estos atacantes te ataquen individualmente por quién eres o por lo que haces. Si su dispositivo se ve comprometido por un atacante patrocinado por el Estado, es posible que puedan acceder de forma remota a sus datos confidenciales, comunicaciones, incluso a la cámara y al micrófono. Si bien es posible que se trate de una falsa alarma, tómese en serio esta advertencia. Entonces ahí Apple hacía una serie de recomendaciones que yo debí tomar en ese momento para evitar que siguieran interviniendo el teléfono. Esto de Apple se recibió en noviembre del 2021, o sea que esa sería la 4ª fecha de una amenaza de intervención patrocinada por el Estado al teléfono de nosotros. Según tengo entendido, y dentro de un rato lo vamos a saber más específicamente, hubo algunas cartas que se enviaron al gobierno dominicano para saber algunas cosas que necesitaba Amnistía Internacional y dar aviso sobre esta sensible cuestión. Pues entre esas cartas que recibieron de respuesta está la de la Procuraduría General de la República, donde establece que dan como a la respuesta de cómo puede confirmar o negar que las autoridades dominicanas han llevado a cabo vigilancia selectiva de personas defensoras de derechos humanos y periodistas utilizando la herramienta de NSO Group, que eso es
Pegasus, la Procuraduría mencionó que bajo su gestión no se ha llevado a cabo vigilancia selectiva de personas defensoras de derechos humanos ni periodistas utilizando herramientas de esa institución, de ese grupo. Dice la carta de la procuradora Miriam Germán que ellos se comunicarán conmigo para ver qué medidas puedo yo tomar, ya que esto es un hecho público a instancia privada, o sea que ellos no podrían investigar, no podrían hacer nada si no hay una solicitud por parte mía. Eso es, en resumidas cuentas, lo que responde la Procuraduría. Mientras tanto, a Amnistía Internacional, el ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez, ante la pregunta sobre esa posible intervención de teléfonos, responde que el gobierno de la República Dominicana mantiene un compromiso irrestricto con el respeto y la defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa. En este sentido, garantizamos que no hacemos uso de servicios de espionaje o vigilancia que contravengan dichos principios fundamentales. Esa es la parte más importante, entre otras, que hacen y dicen. Ellos establecen que la intervención telefónica en República Dominicana solo puede ser realizada con autorización judicial, según Chu Vázquez. Para conocer más sobre esta investigación, vamos a conversar con Elina Castillo Jiménez, investigadora sobre vigilancia digital de Amnistía Internacional. Buenas noches, Elina. Bueno, siempre fuiste el contacto, nos mantuvimos por varios meses en este trabajo. ¿La motivación que tuvieron para hacerlo, cuál fue? Amnistía Internacional desde hace ya varios años investiga el uso de Pegasus en contra de periodistas y personas defensoras alrededor del mundo. Y a finales del año pasado, en 2022, habíamos comenzado a indagar sobre el posible uso de este software espía en República Dominicana. Y efectivamente, como ya hemos compartido en esta semana, hemos encontrado indicios de que fue utilizado en tu dispositivo. Bueno, hay muchas personas que dicen, y de hecho el gobierno ha desmentido que tenga el aparato. ¿Cómo se puede comprobar de que el aparato sí existe aquí en el país y que fue una orden gubernamental? NSO Group ha declarado en varias ocasiones que solamente ofrece este software a gobiernos, precisamente porque parte de la intención de que se utilice este software es que pueda servir de apoyo para operaciones de inteligencia, ¿no? O de investigación. Desde nuestra perspectiva, teniendo en cuenta nuestras investigaciones en otras partes del mundo, ¿no? Y en el caso del continente como en México, El Salvador, en donde las autoridades fueron quienes contrataron el servicio, hicieron acceso al software y lo utilizaron para espiar periodistas y personas defensoras, nos parece que es importante que las autoridades dominicanas puedan hacer una investigación al respecto. ¿Qué tan seguro pueden ser los laboratorios de ustedes? Tengo entendido que ese expertise también fue analizado por otro laboratorio colaborador de ustedes y que llegaron también a la misma conclusión. Nuestros expertos han desarrollado una metodología independiente, está disponible de hecho en nuestra página web, pero también para asegurar la calidad de nuestros hallazgos, nos hacemos uso de otros aliados como Citizen Lab para que puedan hacer una revisión independiente. Y en este caso no ha sido la excepción. Así se hizo y pues llegaron a la misma conclusión. Bueno, es una situación engorrosa. Yo le decía a usted que posiblemente nosotros en estos ambientes vivimos siempre al acecho de que nos están vigilando, que nos están oyendo, pero ahora con Pegasus esto toma una dimensión diferente porque usted acaba de decir que hay todo tipo de violación, la violación a la vida privada mía, porque tiene acceso a las fotos, a las informaciones, a las cuestiones personales mías, a las de las fuentes que pueden correr peligro si pueden determinar cuál fue la persona que me dio una información y a raíz de eso pues se hizo la investigación. Pues también usted acaba de hablar también que la libertad de expresión, la libertad de prensa, son muchas violaciones que se han cometido en este caso y en los otros casos de los periodistas, por lo que lo hace muy grave, aun cuando para nosotros sea como el pan de cada día. Es una cosa que ciertamente, como decía, nos manejamos en esa arena movediza, pero verlo y confirmarlo ya son otros tantos, cambia la perspectiva del asunto. No, así es, y la verdad es que tanto en República Dominicana como en otros países en donde hemos investigado el uso de Pegasus,
La realidad es que el impacto de saber que se estuvo bajo vigilancia tiene otras connotaciones. Las personas, y para mí eso es importante destacarlo, y mis colegas no hablan ni de la valentía ni de la calidad de las personas periodistas. Ejercer el periodismo desde nuestra perspectiva es un acto de valentía, de poder contribuir al Estado de Derecho. Ahora bien, eso no quita, ¿no?, que las personas periodistas tienen personas allegadas, tienen familias, tienen amigos y tienen colegas y tienen fuentes. Y el hecho de que sean vigiladas tiene un impacto en esas relaciones y me parece importante destacarlo porque también eso se tiene en cuenta al momento de analizar esta situación desde la perspectiva de derechos humanos. Eso también puede ser considerada una posible violación y por ende las autoridades dominicanas deben de investigar, deben de tomar realmente pasos para poder saber y aclarar estos hechos. Bueno, Elina, muchas gracias. Yo me imagino que esto continuará, las investigaciones en el país. Posiblemente alguna entidad se dedique a investigar un poco más, cosa que lo dudo, pero se ha puesto un punto sobre la I y eso es importante en estos países. Se da una voz de alarma y de alerta para que se sepa que hay posibilidades de que cuando instituciones como la de ustedes, de Amnistía Internacional, se proponen meses tras meses hacer una investigación, pues logran dar, aun cuando sea tan difícil, dar con los rastros de una intervención de Pegasus. Así es, y solamente esperamos, perdón, que precisamente esto ayude a mantener a las personas periodistas de manera más a salvo y que el periodismo pueda seguir siendo ejercido de forma responsable en el país. Perfecto. Muchas gracias, Elina Castillo Jiménez, investigadora sobre vigilancia digital de Amnistía Internacional. Nos mantenemos en contacto, Elina. Gracias, muy amable. Y gracias a tu equipo. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Ahora vamos a hacer contacto con un periodista y un abogado. Periodista para que nos diga lo que significa que una profesión con esta calidad, con esta situación, se sepa que su teléfono ha sido intervenido, y un abogado para saber qué puede hacer un periodista cuando sabe que su teléfono ha sido intervenido. Tenemos a José Monegro y al abogado Francisco Álvarez. Muy buenas noches a los dos. José Monegro, ¿cuál sería la dimensión periodísticamente hablando de una intervención de este tipo para un periodista y su trabajo? Lo primero es la interferencia de entes externos en el trabajo que uno está haciendo y además también que tiene un efecto intimidatorio o busca un efecto también intimidatorio, lo cual es pernicioso, tanto primero porque es ilegal, y segundo, por el efecto que puede tener en lo que es, primero, intimidar a un periodista porque va a sentir con un poder o político o económico, pero segundo, además también que pueden manipular y alterar e incluso hasta adelantarse para obtener, que se obtengan resultados distintos de investigaciones periodísticas que uno está haciendo. Sobre todo utilizar eso tan sofisticado para cuestiones no de seguridad nacional o de terrorismo y narcos, sino solo para identificar una fuente para evitar una investigación. O sea, una cosa muy personal, utilizando los recursos del Estado para esa situación. Es una cosa que también llama la atención, ¿verdad, Monegro? Y peor aún, que también pueden utilizarlo hasta para chantajear. Claro, por supuesto, porque uno queda desnudo ante esta intervención. Tenemos al abogado Francisco Álvarez para que nos diga cuántas leyes se violan y si esto solo se puede ser investigado si yo pongo una denuncia. Bueno, mire, nosotros tenemos un ecosistema legislativo sumamente rico en ese sentido. Es decir, el problema no es de leyes, sino de ejecución y respeto a las leyes. Lo primero es que la Constitución, en su artículo 44.3, habla del derecho a la intimidad y el honor personal. El Código Procesal Penal, en su artículo 192, dice que eso solamente se puede violar con una orden de un juez que debe ser debidamente solicitada por, en este caso, la Procuraduría, justificada y exponerle a ese tribunal que no hay otra forma de ellos obtener esa información. La ley 153-98, que era la Ley General de Comunicaciones, dice en su artículo 5 que hay un secreto inviolable a la telecomunicación que está atado a esos dos artículos que les acabo de mencionar. La Ley 5307, que era de crimen y delito de alta tecnología, dice que solamente respetando ese procedimiento el Ministerio Público puede acudir a un juez. Y todo eso se engloba dentro de un marco de respeto al derecho a la intimidad y el honor que constitucionalmente se reconoce. Ahora bien,
¿Qué le pasa a un ciudadano, que puede ser un periodista o puedo ser yo, un abogado, que se le han violentado esos derechos y esas prerrogativas poliédricas que la Constitución reconoce? Sencillamente tiene que entonces hacer uso de uno de los equipos legislativos que nosotros tenemos, que es la misma ley 5307, que dice que el hecho de interceptar, observar, grabar, escuchar, espiar, etcétera, sin autorización judicial, será sancionado entonces con una pena de 1 a 3 años de prisión. Lo que sucede es que hay una discusión de si eso es un delito de acción pública en instancia privada o de acción pública. Técnicamente hablando, la violación al derecho del individuo es de acción pública a instancia privada, porque el individuo es que debe decirle a la autoridad, autoridad, mira, yo fui violentado y yo necesito que tú me ayudes a investigar. Ahora bien, en el marco donde, como si fuese el viejo oeste, hay alguien que tiene esa herramienta y la está utilizando de manera discrecional al margen de la ley, que es a través de los órganos jurisdiccionales, el Ministerio Público tiene entonces ahí una habilitación particular de decir, espérate, es que aquí yo tengo, voy a poner un ejemplo ilustrativo que no aplica, una fábrica de bombas nucleares. Yo no estoy diciendo que la están utilizando en contra de fulano de tal, yo estoy diciendo que dentro del territorio nacional alguien está explotando las vulnerabilidades tecnológicas a su discreción y entonces yo como Ministerio Público debo interesarme en investigar eso. Es decir, la violación al individuo sí requiere de una habilitación práctica que ese individuo debe llevar a la Procuraduría su requerimiento. Pero el hecho de que eso esté ocurriendo debería llamar a que el Ministerio Público se preocupe por la integridad nacional y diga, no podemos tener personas con ese poder sueltas en nuestro país sin ningún tipo de consecuencias. Bueno, muy buena la aclaración. En este caso, Monegro, ¿recuerdas tú de algún caso que se haya llevado específicamente y haya tenido éxito en la justicia de tantas veces que se ha denunciado el uso y el abuso de estas intervenciones? Bueno, justamente el gran problema de la intervención telefónica, que nosotros tenemos muchos años denunciando y hablando en contra de eso, es que no se ha condenado a nadie. Es la impunidad y cuando un delito no tiene ninguna consecuencia sobre nadie, vuelve y se repite. Doctor Álvarez, hay una parte que dice la Procuraduría de la ley de data que también se podría utilizar, pero solo si la víctima conoce quién está interviniendo el teléfono, lo que haría casi imposible porque aquí no hay forma de saber eso, porque no hay la sofisticación ni tampoco la transparencia. O sea que también esa ley queda un poco rezagada para ser utilizada en este caso. Sí, o sea, lo que sucede es que nosotros vivimos en una ficción donde la ley asume que el individuo tiene la capacidad de enfrentar esos ataques cuando realmente no la tenemos. Y yo le voy a poner un ejemplo simplísimo. Si a mí alguien me manda un correo amenazándome de muerte, el trayecto que yo debo recorrer para lograr que una autoridad me diga de dónde vino ese correo tarda fácilmente 1 año y medio. Ya yo estoy muerto si eso realmente era algo válido. Entonces, cuando nosotros tenemos la ley, y como abogado a veces es difícil que los clientes se choquen con esa gran realidad, porque casos notorios normalmente les asisten una asistencia adicional, valga la redundancia, pero el día a día al ciudadano de a pie, como le gusta decir, está prácticamente a la intemperie. Nosotros tenemos una habilitación práctica en la ley 5307 que dice que es de acción pública en los casos, por ejemplo, donde se ponga en riesgo el orden público y los intereses de la nación. Para mí, el hecho de que haya personas con esa bomba nuclear en sus manos atenta contra el orden público y los intereses de la nación. Por eso es que la habilitación para mí pudiera agarrarse de ahí para que el Ministerio Público investigue sin necesidad que dependa del individuo. Perfecto, pues muchas gracias a los dos por estas aclaraciones y nosotros vamos a continuar con el tema.